Y chiquillos, la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, o la famosa ley 16.744, ¿ya? Ahora, primero que todo, esta norma, ¿qué establece? Establece las normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. O sea, va a establecer en realidad varios contextos asociados a estas dos temáticas, ¿ya? Ahora, cuando uno ya empieza a hablar de legislación, uno también tiene que empezar a ver un tema de la famosa pirámide de Merck, que en el fondo la parte superior de la legislación parte con la Constitución, luego tenemos las leyes, luego decretos y después todo para abajo. Ahora, ¿por qué hay que entenderlo desde esa perspectiva? ¿Ya? Porque... ¿Podría repetir lo de la pirámide de Merck? Sí, es que justo como que se me... No, sí, hay interferencia, si queda silenciar mientras tanto los micrófonos, ya un poquito, ¿ya? Porque por eso vamos a volver en el pronto Zoom. ¿Ya? Lo que pasa es que la pirámide de Merck establece más o menos cómo es el contexto de los cuerpos políticos, o más encima, más de los cuerpos políticos de las leyes, ¿ya? Vamos a tener las leyes, y vamos a tener la ley primaria, que es la famosa Constitución Política del Estado, ¿ya? Después vamos a tener las leyes, y después tenemos los decretos. Hay veces que las leyes están en paralelo, por ejemplo, también van a encontrar a veces algún código, ¿ya? Como el Código del Trabajo, que para ciertos aspectos tiene un peso muy similar a una ley, o quizás sobre la ley, ¿ya? Pero va a depender del contexto que uno lo plasme. Ahora, ¿por qué es importante las leyes? Porque la ley en el fondo empieza ya a figurar o a mostrar algo más concreto que establece la misma Constitución. O sea, la ley va a generar ya o va a plasmar de forma más concreta una idea que está en la ley, en la Constitución, pero el decreto en sí va a ser aplicable a la ley, va a generar toda la instancia o toda la estructura para que nosotros podamos aplicar la ley en sí, ¿ya? Por eso es importante entender que esta ley no funciona sola. El principal decreto que hace que la ley sea aplicable es el famoso decreto sumo 40, que lo vamos a ver en la unidad 2, ¿ya? Junto con el 54, que es de comité paritario. Ahora, uno entendiendo esto, uno dice, por eso que la ley de accidente del trabajo, si esto no existe, no va a existir como un marco de normativo o marco normativo que nosotros podamos aplicar. Ahora, el decreto 40, claro, va a ser aplicable o va a dar ciertas herramientas para poder aplicar la ley, pero no solamente el decreto 40, tenemos el 101, el 109, el 67 cuando uno quiere hacer el cálculo de la cotización adicional diferenciada, por ejemplo, o para ver cuáles son los tipos de enfermedades profesionales, incluso hasta, por ejemplo, el decreto 76, que es lo que me da las nociones o ciertas directrices para poder aplicar la famosa ley de subcontratación, la 20.123. Entonces, van a haber varios elementos que hacen que esta ley pueda funcionar, ¿ya? En español, el decreto hace operativa la ley, hace que esto pueda plasmarse, pueda trabajarse. Lo otro importante es que la misma ley de accidente del trabajo incorpora el criterio preventivo, exigiendo y promoviendo acciones tendientes a evitar que ocurran accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Ojo, a evitar que ocurran, ¿ya? O sea, en la práctica no es que tú apliques la ley y no va a pasar nada. Van a pasar cosas. Pero lo importante es que tratar de evitar que ocurra algo, ¿ya? Porque vamos a tener problemas con esto. Ahora, esta ley hay que entender también por qué nace. O sea, la ley de accidente del trabajo nació prácticamente en un 69, 79, 89, 99, 2009, 2019. Ya tiene más de 50 años. Y toda ley es modificable, sí, es modificable y se va modificando. Ha tenido muchas modificaciones a lo largo del tiempo. Hay que entender que una ley en sí da una respuesta a un momento. Y como las cosas han ido cambiando, esta ley también va cambiando, ya para entenderlo así. Ahora, esta ley, no lamentable, pero se tuvo que generar por varios contextos. O sea, las leyes, desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de seguridad, han evolucionado de manera tal que al principio, en los 1800, al final de 1800, principio de 1900 incluso, un accidente del trabajo era meramente por culpa del trabajador, ¿ya? Y las mismas leyes han ido evolucionando de manera tal que el accidente no necesariamente es culpa del trabajador, o sea, el empleador también tiene una responsabilidad civil y penal. Ahora se tiene que investigar realmente si un accidente ocurre por culpa de un trabajador.
por la famosa negligencia inexcusable. Entonces, las mismas leyes van variando en función de los mismos contextos, ¿ya? Por eso es importante entender que las leyes es necesario que se modifiquen, ¿ya? O sea, eso uno lo ve desde esa perspectiva. Ahora, esta ley, ¿por qué nace? En una época, cuando un trabajador quería cambiar una casa o comprarse un auto, etcétera, se amputaba un dedo o varios dedos de la mano. Y eso es lo que cuenta la historia, y de ahí que nace esta génesis o esta ley para empezar a normar en el fondo qué era accidente del trabajo. ¿Ya? Ahora, el concepto de accidente del trabajo también ha mutado, ha variado, ¿ya? Y lo que vamos a ver ahora es prácticamente la última definición de accidente del trabajo. Pero vamos a empezar con un poco con lo previo. Ahora, lo principal de la ley de accidente del trabajo es que establece un seguro social, ya que en el fondo va a dar cobertura cuando un trabajador sufre un accidente o contraiga o desarrolle una enfermedad profesional. O sea, que el trabajador se accidenta o desarrolla una enfermedad y no va a quedar solo. Va a tener que tener en el fondo una prestación. O sea, si no puede trabajar, se le va a pagar su remuneración. Si él tiene que tener ayuda médica, se le va a dar ayuda médica. Entonces, eso es lo principal e interesante del modelo. Ahora, el Seguro Social que va a entregar otorga prestaciones médicas y económicas a trabajadores, ¿ya?, que sufran un accidente de trabajo o que contraigan o desarrollen una enfermedad profesional, ¿ya? Y también otorga prestaciones preventivas en los lugares de trabajo. Lo importante es que es de carácter obligatorio para el empleador y no lo pagan los trabajadores. Profe, la ley 16.744 tiene que ver con las licencias médicas. Ya, pero primero vamos a definir el origen de la licencia médica. Cuando es por el trabajo, cuando es de laboral. Ya, lo que pasa es que la licencia médica hay que entender que va a tener un origen por enfermedad común o producto de un accidente que no sea necesariamente del trabajo, por ejemplo, un accidente automovilístico por tu fin de semana o tu actividad, pues también vamos a tener una licencia médica de origen laboral. O sea que el accidente o la enfermedad se desarrolló cuando tú estabas haciendo tu trabajo. ¿Ya? Ahora, esa licencia médica va a tener días de reposo. Y acá está la diferencia con una licencia médica de origen o de enfermedad común. Cuando es por una incapacidad temporal o por un accidente de trabajo, se va a llamar día perdido. ¿Ya? Y el día perdido, en el fondo, empieza también a producir un efecto en la estadística de la empresa. Ahora, lo principal de esto, chiquillos, es que no lo pagan los trabajadores. O sea, si a alguno de ustedes, por ejemplo, les toca ver una liquidación de sueldo que diga descuento por pago del accidente de trabajo, 16.744, ese descuento es ilegal. Dígame, Nicole. Profesor, tengo una duda. Lo que Pregunta. pasa es que en una empresa de acá de Vallenar, en Ferronor, no pagan el 25% de gratificación. ¿Y se supone que eso es legal o no? Ya, vamos a partir con una premisa. Eso es un tema netamente laboral, no es un tema de seguridad. Así que eso, cuando veamos la unidad 3, que corresponde a legislación laboral en sí, vamos a conversar ese tema. Ah, ya, profesor. ¿Ya? Porque la gratificación, eso es otra historia, es otro cuento, ¿ya? Y no cometan el error de que muchas veces piensan que lo que trabajamos en prevención de riesgo, tenemos que dar respuesta a temas laborales, pero asociados a una remuneración, ¿ya? El otro error que muchas veces se comete es cómo se visualiza el comité paritario, que se piensa que el comité paritario es un sindicato más. No, pues el comité paritario tiene que ver temas relacionados a lo que es la seguridad, por parte de los trabajadores y el empleador, ¿ya? Para que más o menos contextualicemos eso. Ahora, es obligatorio, o sea, toda empresa que tenga un trabajador ya tiene que pagar esto, sí o sí, ¿ya? Y nunca va a ser a descuento del trabajador, pero ojo, se paga en función de las remuneraciones que se pagan. O sea, si yo, por ejemplo, pago 100 millones de pesos en sueldo, en base a esos 100 millones se calcula lo que se paga de manera mensual. ¿Ya? O sea, no te lo descuentan a ti, pero se paga en base a lo que te pagan.
Profe, Susana. este descuento o sea, lo que paga la empresa por cada sueldo del trabajador, ¿va en base al trabajo que él realice o no? Por ejemplo, Mm, no es como que, por ejemplo, alguien que trabaja en la minería, la agricultura, se paga diferenciado, ¿sí? sí. Ahí es donde entra el 67. Ya, lo que pasa es que el 67 en el fondo el riesgo efectivo. Ya, lo que tú me dices, ¿dónde entra? En el 110. Ah, Me ya. explico. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tu empresa es nueva? O sea, una empresa que partió, por ejemplo, el día lunes a trabajar y tiene 10 personas trabajando. ¿Igual paga el seguro? No, porque supongo que eso se ve en el tiempo, ¿no? Paga, paga También. igual, Ah, también paga, ¿ya? Pero resulta que esa empresa no tiene un historial hacia atrás de accidente porque la empresa es nueva. pero entonces el solo hecho de ya tener trabajadores se le cobra igual, independiente de que no tenga un historial anterior. Independiente. Ah, ya. ¿Y Pero, qué ¿qué es pasa si lo? después, si ya tiene un historial y ese va aumentando, no sé, en accidente? Ya, vamos a partir primero con el principio, ¿ya? Para ordenarlo bien. Cuando tú hablas de riesgo, ya, la cotización básica es lo que todas las empresas van a pagar todas por igual, independiente si es minera, construcción, agricultura o pesca, que son como los 4 rubros que tienen cotizaciones riesgo presunto más alto, ¿ya? Ahora, todos pagan en el fondo un 0,95, que es la que todos van a pagar igual. Pero ese 0,95 hay un 0,93 que es lo que entra al sistema mutual, a cualquiera de las 4 mutualidades. Y el otro 0,02 pasa a la famosa ley sana. O sea, tú pagas el 0,95 como empresa igual. Eso no se discute. Pero lo que entra al sistema mutual es el 0,93. La ley sana, chiquillo, es la ley que estipula el pago de licencias médicas por cuidado del hijo. Ya cuando el hijo, por ejemplo, menor de 15 años tiene alguna enfermedad o sufre un cáncer y el padre necesita, o la madre o el tutor legal necesita poder cuidar de él. ¿Ya? Esa licencia se paga con ese 0,02. Ahora, toda empresa va a pagar una cotización básica, toda. ¿Dónde empieza como la magia, o empiezan también a haber temas, a ver si hay que empezar a explicar un poquito, es cuando tenemos que ver la cotización adicional diferenciada. O sea, todos pagan esto por igual, el 0,95, pero todos van a pagar esto diferente. Por eso es que se llama la diferenciada. ¿Ya? Ahora, si mi empresa es nueva, no tiene historial, yo debo pagar igual la diferenciada, lo debo hacer. Pero ¿en base a qué lo hago? En base a este decreto. ¿Ya? Por eso ustedes se dan cuenta, acá tengo de 0 a 3,4 y el riesgo efectivo el doble, 6,8. ¿Ya? ¿Por qué importa mucho el riesgo presunto? Por lo siguiente. ¿Ya? Yo, empresa minera, o yo, empresa constructora, debo ver bien cuál es mi actividad económica. Y mi actividad económica me lo define el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, con mi actividad económica se busca a cuál corresponde acá y mi cotización diferencial se paga en función de esto. Si mi empresa es nueva. Ahora, van a pasar 2 años cuando a mí me van a decir, ¿sabe qué? Usted, empresa, se va a someter al recálculo de la cotización adicional diferenciada. ¿Ya? Cuando tú hablas de riesgo presunto, se presume que tú vas a tener ese nivel de riesgo por la actividad económica a la que tú perteneces. Netamente por eso se llama riesgo presunto, se va a presumir. Y después, el riesgo efectivo, que en el fondo te van a decir, usted puede subir o puede bajar. Lo que usted tiene que entender como riesgo efectivo que se va a medir la salud de la empresa. Si tiene muchos accidentes o menos accidentes. Si tiene más días perdidos o menos días perdidos. O también los días cargo, por ejemplo. Recuerden que los días cargo es lo que se asocia, por ejemplo, cuando se pierde, un trabajador fallece, por ejemplo, o se pierde algún dedo, que se van a cargar más días, ¿ya? Ahora, el riesgo efectivo efectivamente mide la salud de la empresa. Por lo tanto, a ti te van a decir que entra usted en el proceso del recálculo de la cotización diferenciada, ¿ya? Por lo tanto, quizás te van a decir que va a la baja o a la suba. O sea,
te va a bajar lo que tú vas a pagar o puede subir lo que tú vas a pagar. ¿Ya? Hasta ese punto, chiquillos, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que esto se calcula cada 2 años, ¿ya? Si mi memoria no falla, el proceso parte de julio a agosto más o menos, ¿ya? Se hace el recálculo y tú empiezas a pagar más o menos en enero del año siguiente. ¿Ya? Es medio enredado de entender, ya no es tan sencillo, ¿ya? Pero se calcula cada 2 años considerando 3 periodos, los 3 años anteriores, ¿ya? O los 3 periodos en realidad, que son periodos como de agosto, septiembre, agosto, septiembre, septiembre. ¿Ya? Es como uno dice, es como el culebrón venezolano de esto, ¿ya? Que es un poco complejo de entender. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero acogerme a la baja? O dices, ¿sabes qué? Por la estadística que tiene la mutualidad tanto, se verifica que usted puede optar a la rebaja de lo que usted está pagando. Y te van a pedir una serie de documentos. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Ya, imaginémonos que tú pagas 100 millones de pesos en sueldo. ¿Ya? Y tu cotización, la básica más la diferenciada, es 1,5. O sea que tú todos los meses tienes que pagar, ¿cuánto? Prácticamente 1,5 millones de pesos por asociado a lo que es el seguro de la ley de accidente del trabajo. Ahora si te dicen, ¿sabe qué, señor? Usted puede optar a no pagar 1,5, a pagar 1. O sea que a partir del mes de enero, si tú presentas toda la documentación, no va a pagar 1,5, va a pagar 1 millón de pesos. Y eso se paga por 24 meses, por 2 años. O sea, empiezan a sacar la cuenta. Si yo pago 500.000 pesos menos por 24, van a ser prácticamente 12 millones de pesos menos. Profe, Ahora, es donde entra el tema de que en una empresa donde más trabajadores hay, menos pagan esto, ¿o no? sí, hay un tema, mire, veamos la próxima clase, ya les preparo una PPT pequeñita para explicar o reexplicarle a ustedes lo que es la frecuencia y gravedad, que son como los dos indicadores que funcionan con esto, ¿ya? Ahora, en español, si yo tengo un accidente, pero tengo más horas hombres trabajando, ese accidente no afecta tanto a la estadística. Distinto es si tengo menos gente trabajando, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante entender? Distinto es el caso si me dicen, ¿sabe qué, señor? Usted del 1,5 va a subir o va a sufrir una suba y va a tener que empezar a pagar un 2%. O sea, tú no vas a pagar, por ejemplo, 1,5 millones mensual, vas a pagar 2 millones mensuales. O sea, va a estar pagando 500.000 pesos extra más por 2 años. Por eso es que muchas empresas no avisan o no informan muchas veces los accidentes, ¿ya? Porque se dan cuenta de que más accidentes, más días perdidos, va a hacer que esto empiece a subir y tú vas a desembolsar más dinero. Por eso que muchas veces se ha escuchado el tema de que alguien se accidentó o quizás le dicen, ¿sabes qué? Anda a tal parte o pagan por fuera, ¿ya? O sea, es como lo que uno a veces ha escuchado. Yo no puedo dar fe de aquello, nunca me ha tocado visualizar algo así. Pero eso pasa, ¿ya? Por eso hay que entenderlo así. Ahora, se paga en base a las remuneraciones imponibles de cada trabajador. O sea, si por ejemplo la remuneración total imponible, que lo imponible que incluye lo que el trabajador recibe a pago, más el pago de las cotizaciones, y lo que ISAPRE y lo que es AFP y FONASA. Todo eso, ese total, se calcula y es lo que paga. Distinto de lo que recibe el trabajador en caso de accidente. O en caso, por ejemplo, de una pensión por una enfermedad profesional o un tema incapacitante, que se calcula en base al sueldo base. Entonces vamos a tener diferencias. ¿Ya? Por eso es que hay veces que no es tan bonito eso. Chiquillo, esto lo vamos a trabajar un poquito más en detalle la próxima semana, ya para explicarle bien el tema de cómo funciona la baja o el recálculo. ¿Ya? Un poco, para explicarlo un poco de mejor forma. Ahora, ¿quiénes son las personas protegidas? Todos los trabajadores dependientes, o sea, todos los trabajadores que trabajan bajo la figura de un contrato de trabajo.
¿ya? Los trabajadores independientes que reciben renta para el tipo tanto del impuesto a la renta, ¿ya? Y también los trabajadores que paguen su seguro. O sea, de pronto que hay muchos trabajadores independientes que mismos se pagan el seguro, ¿ya? Para tener cobertura en caso de un accidente de trabajo. Los estudiantes que realicen trabajos que significan una fuente de ingreso para el plantel, un ejemplo, imagínense que la universidad después tenga un casino propio, ¿ya? O una tienda que venda recuerdos y contrata estudiantes para que puedan trabajar en la tienda. En ese caso, ellos también están bajo la cobertura del seguro. Y los dirigentes sindicales en el ejercicio de sus actividades gremiales, ¿ya? O sea, si tenemos, por ejemplo, un sindicato y un dirigente sindical, por ejemplo, va a haber un tema de un convenio con otra empresa, o por ejemplo con una empresa de seguros, y se accidenta, está cubierto por la ley. O sea, eso más o menos cómo tiende a funcionar. Lo que es importante es desde cuándo tengo derecho a la cobertura del seguro. Y acá esto es tajante. Desde el primer día de trabajo, desde el trayecto de la casa de habitación al trabajo, o sea, por ejemplo, no sé, por mi caso, desde acá, desde la casa a la universidad, ida y vuelta. Ojo, no establece, por ejemplo, el contexto si es para almorzar. No te define eso, lo asume que es en ese trayecto. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores independientes? ¿Ya? Lo que explicamos anteriormente. ¿Ya? Y también, ¿qué sucede si uno firma un contrato de trabajo? Tú, ya al estar trabajando, independiente que no firmar el contrato, ya tienes cobertura de seguro. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a entender nosotros? Lo importante es que cuando uno empieza como a generar cierta documentación para que, por ejemplo, un trabajador se pueda atender, ¿ya? Se va a generar la famosa DIAT. Y eso, si por ejemplo un accidente de trayecto, ¿ya? Que más adelante vamos a ver que es un accidente de trayecto, te lo va a pedir, por ejemplo, ¿qué te va a pedir? Copia del contrato de trabajo, ¿ya? Y la firma del libro de asistencia. Y también las últimas 3 liquidaciones. ¿Ya? En el fondo es para verificar realmente si el vínculo laboral es así, ¿ya? Desconozco si por el momento ha habido alguna modificación de los documentos producto de la pandemia, ¿ya? Porque ya creo que han habido modificaciones, por ejemplo, en la forma en cómo se están tramitando las licencias médicas, ¿ya? Que ahora se saca una foto, no es como antes que se entregaba directamente al empleador, ¿ya? Para también entender eso como un contexto. ¿Qué cubre el seguro? Los accidentes de trabajo, accidentes de trayecto y las enfermedades profesionales. Ahora, no nos olvidemos de algo, de que la cantidad de accidentes del trabajo versus enfermedades profesionales están prácticamente iguales, ¿ya? Y la diferencia principal entre un accidente y una enfermedad es el tiempo. El accidente es inmediato, pero la enfermedad, dependiendo de esta, necesita un tiempo para que se genere, ¿ya? Si es, por ejemplo, una silicosis, en el caso chileno, de 15 a 20 años, pues. O sea, hay diferencias, pero aún así las cantidades prácticamente se igualan, para también entenderlo así. Ahora, ¿qué es un accidente de trabajo? Es toda lesión que sufre un trabajador a causa con ocasión del trabajo y le produzca incapacidad o la muerte. Y la incapacidad puede ser temporal, ¿ya? Por ejemplo, si tú te fracturas un brazo haciendo un trabajo y el médico te da 45 días de reposo, vas a tener 45 días, en el fondo, que tú vas a tener una incapacidad de tipo temporal, ¿ya? Ahora, cuando uno habla también de las incapacidades temporal, la incapacidad temporal, por ejemplo, en esos 45 días, ¿cómo la ley lo ve o cómo lo asume? Que tú, durante 45 días, tu capacidad para hacer trabajo es igual a 0. Tú no tienes capacidad de trabajar. Por tanto, tu capacidad de ganancia, tu capacidad de poder ganar dinero, o poder hacer trabajo, se reduce a 0. Si tú, por ejemplo, pierdes tu mano, pierdes tu brazo o quedas imposibilitado de caminar adecuadamente, tienes que usar una muleta, ahí también se habla de una pérdida de capacidad de ganancia temporal o una incapacidad, permanente, una incapacidad permanente. Por lo tanto, tú ya en ese caso vas a ser sujeto de derecho en el sentido, o sujeto, por ejemplo, de una pensión, ya prácticamente por día, asociado a cuánto es la capacidad de ganancia que tú perdiste. ¿Ya? Ahora, eso es algo que ni yo como experto en prevención lo puedo ver, ni como usted como experto en prevención lo puede ver. Eso se ve entre la mutualidad
el médico tratante y la superintendencia. ¿Ya? O sea, ahí nosotros, ¿qué jugamos ahí? Quizás es mantener la estadística, en ver qué pasa, por ejemplo, con la investigación para ver por qué ocurrió el accidente o la enfermedad, o trabajar o asesorar, por ejemplo, en conjunto con el comité paritario para hacer dicha investigación, ¿ya? Para entenderlo más o menos en ese contexto. Ahora, siempre vamos a tener relación directa o una relación indirecta con lo que es la famosa causa o con ocasión en el trabajo, ¿ya? O sea, la relación directa es cuando tú te accidentas haciendo tu trabajo de manera directa. O sea, por ejemplo, si a mí me contratan como soldador, mi contrato es soldador, y yo me accidento justo mandando unos pinchazos, se me sale el lente, o se me baja o la careta, y me entra una chispa al ojo. Eso es un accidente a causa directa, porque tú no te accidentas realizando tu trabajo directo. Distinto es si tú te accidentas en el trabajo. O sea, una cosa haciendo el trabajo y otra en el lugar de trabajo. Por ejemplo, tienes que ir a buscar una herramienta, ¿ya? Y justo un trabajador está haciendo una labor y se le cae una herramienta y te golpea a ti. Tú no te accidentaste haciendo tu trabajo, sino que te accidentaste en el lugar de trabajo, para también entenderlo así. Ahora, siempre hay que entender esto como en el contexto de la actividad laboral que desarrollas. Y acá viene siempre como una piedra de tope, que es el contrato de trabajo. Yo no digo que el contrato de trabajo es una piedra de tope. De hecho, el contrato de trabajo, como lo vamos a ver un poco más adelante, es un elemento súper importante. Porque en el fondo es lo que define tu trabajo. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? ¿Cuándo es tu turno, por ejemplo? ¿Cuándo entras a trabajar? ¿A qué hora sales? ¿A qué hora entras? ¿Y dónde es el lugar físico donde tú vas a trabajar y donde tú vives? Por eso es que cuando tenemos un accidente de trayecto es importante siempre tener el contrato de trabajo. Por eso es que siempre el empleador te pide que si tú vas a realizar un cambio de domicilio, lo informas. Y lo informas mediante esto. ¿Ya? Por eso se entiende así, se va a entender de esa manera. Por tanto, siempre que hagan cambio de domicilio, informar al empleador. ¿Ya? Para tener también eso en mente. Ahora, acá tenemos dos ejemplos, de un accidente a causa y un accidente con ocasión. A causa, por ejemplo, es la lesión que sufre un auxiliar de aseo al reparar y caer mientras limpia el piso de su lugar de trabajo. ¿Ya? Y con ocasión del trabajo, es la lesión que sufre un trabajador al quemarse mientras consume café durante su jornada laboral. ¿Ya? O sea, el empleador, bajo ese punto de vista, no te puede prohibir que tú tomes junto un café, o tomes agua, o tomes un jugo, por ejemplo, porque bajo ese punto de vista tú estás haciendo una necesidad básica. ¿Ya? Para que también tomemos eso en cuenta. Ahora, independiente también que la ley, por ejemplo, estipule que debe haber, por ejemplo, si van a almorzar en la empresa, tiene que haber un lugar para hacer tal evento. O sea, donde tú guardas tu comida, la puedas calentar, puedas comer, y que el lugar esté limpio. Y eso la ley lo exige. Y esos 594 lo refuerzan mucho, por si acaso. Otro elemento importante que tenemos que tener nosotros siempre es el famoso contrato de trabajo. ¿Ya? Y el contrato de trabajo, chiquillos, es uno de los elementos principales que uno siempre va a tener. ¿Para qué? Para, en el fondo, demostrar que sí es un accidente de trabajo. Lo importante del contrato de trabajo es que te define la actividad, el lugar y el horario. ¿Ya? O sea, por poner un ejemplo, dice que trabajo de 8 a 6 y ocurre un accidente a las 6:30 de la tarde. ¿Eso está dentro de mi horario de trabajo? No. ¿Pero la ley me permite, por ejemplo, trabajar horas extras? Sí, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que ver el tema del pacto de horas extras, que es un pacto firmado por el trabajador y el empleador de mutuo acuerdo. ¿Ya? Si eso es así, ok. Cuando presentemos la documentación, al presentar también el contrato, hay que presentar el anexo o el pacto de horas extras, para en el fondo demostrar por qué el trabajador estaba trabajando esa hora, que está fuera de su horario de trabajo. Ahora, ojo con esto. Si van revisando ustedes un poquito el 594 y las leyes, les va a aparecer una figura muy interesante. Si yo tengo un trabajador que esté trabajando con sustancias peligrosas, sustancias tóxicas, él no puede trabajar horas extras expuesto a eso. Razón, motivo, por los famosos límites permisibles. Los famosos LPP, LPT, WPA. ¿Ya?
¿Esto se puede modificar? Sí, se modifica por dos factores, factor altura y factor jornada de trabajo. Pero cuando estoy trabajando sobre 45 horas semanales, o en español, estoy trabajando por sistema de turnos. ¿Ya? Eso hay que entenderlo de esa perspectiva. Ahora, excepciones son las causadas por el trabajador y por motivos de fuerza mayor o extraña. Partimos por el primero. Si un trabajador mismo, él, genera o se autoaccidenta, no es accidente del trabajo. ¿Ya? Y eso cae como una figura de negligencia inexcusable, o sea, el accidente es por mera responsabilidad del trabajador. ¿Ya? Lo otro importante es entender por motivos de fuerza mayor o extraña. ¿Y eso, chiquilla, qué les recuerda a ustedes? A la amenaza, o sea, un terremoto o algo que suceda. ¿Ya? ¿No es cierto? Ujú. Porque en la práctica eso no está en que ocurra, por ejemplo, un terremoto, un tsunami, no está o no depende del empleador. Lo que sí depende del empleador es definir, por ejemplo, las vías de evacuación, que esta esté libre, despejada y esté señalizada. Porque si ustedes se dan cuenta, el 594 no te da como la orientación de un plan de emergencia, no te da algunas nociones. Y uno saca al final el tema del plan de emergencia para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 184 del Código del Trabajo, que es que el empleador debe tomar todas las medidas de control para el control efectivo de los riesgos, y el punto 6 de la norma chilena 436, que son las obligaciones del empleador. ¿Ya? Otro punto de vista también que uno contribuye a tener un plan de emergencia es también cuando tú sacas un informe sanitario, que en el fondo tú pides un informe para que le den el funcionamiento a un local. Dentro de los contenidos de eso también te pide un plan de emergencia. ¿Ya? Por si acaso, para tenerlo también en mente. Ahora, los causados por el trabajador, yo a usted le nombré también el concepto de negligencia inexcusable. Y eso, ¿quién lo investiga? El comité paritario. ¿Ya? Nicole, ¿tiene alguna pregunta? ¿No? Ahora, acá viene ya la parte un poco interesante. Si nosotros vemos esta definición, dice lesión que sufre un trabajador a causa de ocasión y le produzca incapacidad o muerte. Y eso era la definición que existía hasta el año 2017 más o menos. Entre el 2017 y 2018 se produjeron 3 o 4 modificaciones al concepto de accidente del trabajo. Y si ustedes se dan cuenta, el concepto de accidente del trabajo ahí es bien escueto. Lesión que sufre un trabajador a causa con ocasión del trabajo y le produzca incapacidad o muerte. Pero no te define, por ejemplo, el nivel de incapacidad. No te define si un accidente tiene mayor o menor gravedad. Incluso es más, a causa con ocasión del trabajo queda también muy interpretativo. Y esa a veces, chiquillos, es un defecto y problema de las leyes, que son muy interpretativas muchas veces. ¿Ya? O sea, cuando uno, por ejemplo, lo lleva al contexto, por ejemplo, del ODI, de la famosa obligación de informar, dice los métodos correctos de trabajo. Y uno dice, ¿y cuáles son los métodos correctos de trabajo? Ah, los procedimientos de trabajo. Pero no te lo dice de manera directa. Tú tienes que interpretar o asimilar que el procedimiento es el método correcto de trabajo. Otro ejemplo, el empleador debe tomar todas las medidas de control. Dice, todas. No te dice cuál. Por eso que uno tiene que empezar a decir, hago una evaluación de riesgo, ¿ya? Y veo también cuáles son las leyes que a mí me aplican. Por eso es importante a veces trabajar bajo ese enfoque, ¿ya? Ahora, lo principal ahora, que vamos a tener el accidente fatal y el accidente grave. Y lo que no es accidente fatal ni accidente grave, o se categoriza como accidente de trayecto, o también se puede categorizar como un accidente de trabajo que no es ni fatal ni grave, ¿ya? Ahora, el accidente fatal corresponde al accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o como consecuencia directa del accidente. Y esto es bien crudo, porque, por ejemplo, muchas veces, antes de que esto estuviese, si un trabajador se caía, se golpeaba y moría, primero había que hacer la autopsia para ver realmente si la condición de muerte o la muerte la generó de manera directa el accidente u otro elemento. Ahora no, esto te lo define textual.
o muere directo o muere producto del accidente. ¿Ya? Y eso también tiene un tema. Hay ciertas prácticas que antiguamente como que se hacían, ¿ya? Para evitar esto. ¿Ya? Que en el fondo decir, no, si falleció producto de una complicación o etcétera. ¿Ya? O sea, hay que entenderlo así. El accidente grave corresponde al accidente que produciendo lesión cumple con definición del tipo operacional, las cuales no necesariamente son clínicas ni médico-legales. O sea, por ejemplo, muchas veces les va a tocar un caso cuando un trabajo pero tiene un nombre específico, una característica muy, muy particular. Ya. Cuando tú, por ejemplo, son los famosos llamadas de carga liviana o carga menor. O sea, tú sufres un accidente de trabajo, pero la lesión no te va a obligar a tener un día de reposo. ¿Ya? Y ojo, el día perdido cuenta como superior a un día. O sea, yo tengo que tener ya un día y ya me cumple como un día perdido de reposo médico por una licencia de origen laboral. ¿Ya? Cuando son mediodía, se llama de carga liviana y técnicamente no afecta a la estadística. ¿Ya? Es como un subterfugio a veces que se da eso, es como algo. Miren, lo voy a ser bien franco, laboralmente hablando, ese caso que les mencioné recién nunca me tocó ver, nunca. No les voy a mentir. Pero existe, la misma ley lo muestra. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hay que entender esto así? Porque muchas veces quizás si un trabajador sufre un tema de rescate, producto de que quedó, por ejemplo, suspendido y quedó colgado, eso no es clínico, ni tampoco es médico, es una situación. Por lo tanto, el tema del accidente grave ya ayuda a complementar o definir más claramente los tipos de accidente. Ahora, ¿qué es lo importante entender de esto? De que si tengo un accidente fatal o un accidente grave, me va a implicar algo, la famosa autosuspensión de faena. Yo tengo que paralizar automáticamente mis operaciones y dar aviso tanto a Inspección del Trabajo como Servicio de Salud y un tercer ente que me olvidé en este momento, de que tuvo un accidente del trabajo. En este caso puede ser con consecuencia fatal o un accidente grave. ¿Ya? Si yo no doy ese aviso y no hago una autoparalización de faena, hay problema. Te van a suspender la faena igual y te van a aplicar una multa que no es tan liviana. ¿Ya? Por lo tanto, evitemos tener o hacer cosas por un desconocimiento. Ahora miren, el accidente grave en la práctica va a tener 7 tipos o van a existir 7 tipos en específico. ¿Ya? Ahora, yo siempre he dicho que vamos a trabajar siempre con 5, que no vamos a trabajar con los 7. Porque, por ejemplo, plaguicidas, los plaguicidas solamente se ocupan en la parte agrícola. No es algo que se utilice de manera tan común. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener un tema. ¿Ya? Y el otro que es importante, condiciones hiperbáricas, como por ejemplo aquellas que ocurren a trabajadores que realizan labores de buceo. ¿Ya? Por eso es que muchas veces el E y el F no son los que existen sí, pero no son como tan habituales en nuestros trabajos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, una exposición a plaguicida no va a existir, por ejemplo, en una panadería. O trabajo en condiciones bajo el agua, no existe, por ejemplo, en un supermercado. ¿Ya? Por eso es importante entender eso. Y por eso también es importante revisar cuáles son los cuerpos legales que a mí me aplican. ¿Ya? Porque esos te van a dar cosas claras en control de riesgo y también en ciertas metodologías de evaluación de riesgo y consideraciones legales u obligaciones legales. Ahora, por ejemplo, provoque en forma inmediata, en el lugar del accidente, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo. Y acá, chiquillos, es válido, por ejemplo, incluso hasta esta sección del dedo. Un cuarto de la falange, que tú pierdas eso, ya automáticamente accidente grave. Esto donde es muy común verlo, o donde se puede originar, en los accidentes o en las labores que están trabajando con las manos. Recuerden, chiquillos, que prácticamente el 70% de los accidentes de trabajo están involucrados en las manos. Por eso siempre es recomendable varias veces en el año hacer como campaña, entre comillas, de protección de manos. Ahora, ¿dónde se ve mucho esto? En lo que es construcción, puede existir este riesgo,
y también lo que son actividades de mantenimiento, soldadura, y en minería se da mucho en las labores de minería, como por ejemplo labores de minería subterránea, y también en los trabajos de perforación. ¿Ya? Y de hecho lo que es pérdida de la extremidad de los dedos en perforaciones es algo súper común. O sea, ojalá nunca les pase. A mí me tocó a ver, ¿cómo explicarlo? Cuando muchas veces tenemos un equipo de perforación, uno necesita hacer un pozo largo, profundo. Y muchas veces, ¿qué hace? Se coloca una broca y luego se va colocando un tubo, ¿ya? Y ese tubo tiene que calzar con la broca, se atornilla, ¿ya? Y muchas veces esa labor se hace con las manos puestas. Eso pasa muchas veces con equipos de perforación antiguos. El sistema de perforación, hay mucho equipo de perforación chiquillo que son del año 70. Y como la pega es la misma, se van reparando, se van refaccionando. ¿Y qué pasa? Que esa broca cuando baja, si tú no sacas las manos a tiempo, se te puede pillar con una estructura y te puede amputar un dedo. Y eso es así, ¿ya? O sea, no todas las máquinas de perforación son tan modernas que lo que hace una persona es colocar la barra, baja una sección del equipo y esto baja solo y se atornilla solo. No necesariamente va a ser así. Hay que tomarlo también en consideración. Ahora, obligue, por ejemplo, a maniobras de reanimación, ¿ya? Conjunta acción encaminada a revertir un paro cardiorrespiratorio con la finalidad de recuperar o mantener las constantes vitales del organismo, y estas pueden ser básicas o avanzadas. Obligue a realizar maniobras de rescate, como por ejemplo si tenemos una persona que trabajando en altura queda colgando con su elemento de detención de caída o con su arnés, por ejemplo, ¿ya? Si la persona cae de una altura superior a 1,8 metros, desde el suelo hasta sus pies, ¿ya? Si cae superior a esa altura, ok, se va a considerar accidente grave, ¿ya? Y también, por ejemplo, los que involucren a un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena. Un ejemplo bien sencillo. Tenemos una empresa agrícola que está aplicando un producto fitosanitario y por ABC motivo o por una casualidad de la vida lo hacen justo a la hora del almuerzo. Y todo lo que están aplicando llega al casino y ahí se intoxica una cantidad importante de trabajadores. Eso puede calificar, por ejemplo, como un accidente grave, porque va a afectar a un número importante de trabajadores. ¿Ya? Chiquillos, hasta este punto, ¿alguna duda o algo que no se pueda, que no quede claro? ¿No? ¿No? Ya. Vamos a ver el tema de trayecto y lo dejamos hasta acá, ¿ya? Para que quedemos bien claros con eso. Ahora, los accidentes de trayecto, chiquillos, son los accidentes que ocurren de ida o regreso entre la habitación y el lugar de trabajo. ¿Ya? Ahora, racional no interrumpió por razón de interés personal, pero acá, como echa la ley, echa la excepción. ¿Ya? Por ejemplo, imaginémonos que Reinaldo no trabaja en turno, trabaja acá en ciudad. ¿Ya? Y justo tú antes de irte a tu pega, tienes que llevar a tu hijo al jardín. Y producto de eso lo dejan en el jardín, te accidentas. Eso es accidente de trayecto. ¿Ya? O sea, en ese caso, ¿por qué se toma como accidente de trayecto? Porque un niño pequeño no es autovalente, ¿ya? Y va a depender de un adulto para ir a un lugar. Por lo tanto, si tú sufres un accidente bajo ese contexto, ok, te cubre como accidente de trayecto. Ahora, ¿qué es lo importante? Es dar aviso al empleador de que ese hecho, tú antes de pasar a trabajar, vas a dejar a tu hijo al colegio. Y después de salir lo vas a buscar, ¿ya? Para que eso se considere dentro de tu ruta de trabajo, dentro del recorrido que tú tomas, ¿ya? Profe, Dígame. ¿en qué instancia un trabajador le puede decir al empleador cuál es su ruta de ida y vuelta del trabajo? Ya, lo que pasa es que es como la ruta racional. Por ejemplo, imaginémonos que tú trabajas en Ramírez, donde está el campo antiguo, ¿ya? Y tú justo vives en Mata, donde está la Shell, acá perdón, la bomba de vecina.
Esa es la de la conchita amarilla con rojo. Eso, el trayecto es recto, ¿no es cierto? Ya. Otro ejemplo, si tú vivieses, por ejemplo, en Huasco y trabajas en Vallenar, ahí el camino racional, ¿cuál sería la ruta hacia Huasco? ¿Ya? ¿Dónde vamos a tener una variación? Por ejemplo, si te dicen, oye, ¿sabes qué? Trae pan. Y tú trabajas en Ramírez y vives en Mata, donde está la bomba de benzina. Y tú no vas a seguir derecho, sino que te va a dar la vuelta, va a pasar a la panadería, te devuelves y retomas el camino. Eso no se considera Profesor, trayecto. una Porque consulta. en ese caso, tú... Profe, ¿Sí? una consulta. Dígame. Si en el trayecto de ida y vuelta me muerde un perro o me asaltan, ¿igual es accidente del trabajo? O sea, de trayecto. Sí, sí, exactamente. ¿Ya? Y ahí los medios de prueba, por ejemplo, sería el parte de carabineros. O la declaración de un testigo. Ah, ya. ¿Y cómo sería la ¿Ya? investigación? Por eso es que muchas empresas... Es de Lo que carabineros. pasa es que No, mira, a ver, si por ejemplo un tema de un asalto, lo más probable es que el caso se derive a fiscalía, ¿ya? Y es un tema civil en lo penal, por lo tanto, eso lo ven ellos, ¿ya? Los accidentes de trayecto tienen una característica, que como a veces no van a depender directamente del empleador, no son accidentes que castiguen la estadística. O sea, a ti te va a salir como un accidente de trayecto, pero ese accidente de trayecto no afecta a tu estadística de accidentes, como una cantidad más de accidentes. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacen muchas empresas, por ejemplo? Colocan buses de acercamiento, ¿ya? Para evitar a veces que los trabajadores tengan que circular por ciertos lugares o ciertas áreas, ¿ya? Porque ahí, lamentablemente, hay un tema de autocuidado. Ahora que, por ejemplo, tú vayas en la calle y venga un perro y te muerda, eso ya es un caso fortuito, que ya no va a depender de ti, pero tampoco depende del empleador. ¿Ya? Por eso hay veces que se toma desde esa perspectiva. ¿Ya? Profe, Dígame, Susana. si por ejemplo la ley 16.744 igual toma a los estudiantes, pero en caso de que tengan una remuneración, ¿cierto? Sí. Ya, y por ejemplo el seguro escolar cubre los accidentes de los alumnos, pero hasta media. ¿Y qué pasa si un alumno en la universidad tiene un accidente? Ya, el mismo 313. De por ejemplo, no sé, de un atentado, de un asalto. ¿Qué pasa? 313, seguro escolar igual. Igual, aunque no lo tome como que la ley no toma mucho la U como algo educacional, ¿no lo decía usted o no? Sí, pero ojo, lo que pasa es que es igual a un estudiante igual. O sea, él, al ser estudiante, independiente si es educación superior, igual está con la cobertura de seguro escolar. De hecho, cuando por ejemplo, son estudiantes en un accidente en la universidad y tienen que recibir alguna atención médica, te van a pedir el formulario de seguro escolar, te lo piden igual. Entonces, ¿tomaría también el de trayecto y todo eso a un estudiante? Ah, ya. Sí. ¿Ya? Sí, mira, la única diferencia entre la ley de accidente de trabajo y el 313, que es seguro escolar, es quién lo administra. Esa es la diferencia. Incluso, a ver, si la atención médica no la puede brindar, por ejemplo, un servicio de atención primaria de urgencia, igual te lo va a tratar, te lo va a atender una clínica, por ejemplo. ¿Ya? Es, por ejemplo, cuando pasa, si hay un caso que siempre me preguntan, ¿qué pasa si yo soy mutual A y resulta que la clínica más cercana es de la mutual B? No me van a atender porque son mutuales distintas. Te van a atender igual. Pero la diferencia es que el pago de la prestación médica no va de tu bolsillo, pero eso lo conversan internamente entre las mutualidades. ¿Ya? Esa es como la diferencia, ¿ya? Si no, la diferencia a veces no son tan... Son puntuales en este contexto netamente por la administración. Ahora, racional no interrumpido por razones de interés personal y la interrupción sea por estas causas sea habitual y no responda al mero capricho, como por ejemplo ir a dejar a un hijo al colegio, ¿ya? Elementos así. Ahora, ejemplo, trayecto día regreso al trabajo, te ves todos los días para dejar o retirar a tu hijo del colegio. Y estos chiquillos siempre yo lo remarco mucho.
Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, con las salas cuna? Si una mamá va a dejar a su hijo en una sala cuna o su hija y sufre un accidente, en ese intertanto está con cobertura segura. ¿Ya? Eso hay que entenderlo así. Y les repito, aunque suene majadero, denle el aviso al empleador de que ustedes, antes de irse a trabajar, van a dejar a su hijo en el colegio. ¿Ya? Hay un caso que me tocó ver, por ejemplo, de una persona que saliente el turno noche, de nochero, iba caminando a su casa y unas personas se bajan de la camioneta y lo saltaron. Eso califica como accidente de trayecto, porque eso fue un asalto, bajo ese contexto, por ejemplo. ¿Ya? Profesor, Chiquillos, otra consulta. dígame, Si yo Profesor, la última consulta. Si yo tengo una empresa de, por ejemplo, Chile Express, de un repartidor que tiene diferentes rutas, ¿cómo lo hacen ahí? Ya, es que ahí lo que pasa es que ahí cómo actúa la ley, o cómo va a actuar la ley. Va a actuar bajo el punto de vista de que el trabajo en sí requiere recorrer distintos lugares, porque tu trabajo va a estar definido como repartidor. Y va a estar, por ejemplo, definido, no sé, por ejemplo, tú vas a ser repartidor para la comuna de Vallenar. O sea, si tú te por mueves la ciudad. por la ciudad, ¿cachai? O por la comuna de Vallenar, por ejemplo. Ahora es distinto si tú vas a otra comuna y no vas a estar definiendo tu contrato de trabajo. Ahí vamos a tener problemas. ¿Y qué pasa, profe, cuando, por ejemplo, tiene un accidente en el trabajo, pero no, por ejemplo, es una secretaria y está haciendo otra cosa, que la mandaron y se accidenta? ¿El seguro también? Técnicamente sí, porque lo que pasa es que ella está, por ejemplo, recibiendo una orden directa. ¿Y aunque no haya nada que lo compruebe? Es que lo que pasa es que cuando ocurre un accidente, lo que siempre se ve de una forma u otra el famoso mecanismo de acción, que en el fondo lo que tú estabas haciendo tenga lógica con el accidente. O sea, por ponerte un ejemplo, no sé, pues, tienes que abrir sobres y utilizas un cuchillo cartonero. Y tú al estar haciendo eso, te cortas. Claro, si eres secretaria, dentro de lo que tú trabajas, tiene lógica. Tienes que abrir correspondencia. Pero, profe, no sé, si ella es la secretaria y la mandan, no sé, a cambiar una ampolleta, no sé, que no debería hacer su labor. Una vez me pasó un caso de que con una empresa estábamos haciendo una convivencia y justo están dando helado y en taza, y era día viernes. Cosa que si no se lavaba de inmediato, al día lunes, la taza está entera y todo un pato. Entonces, ¿qué hizo la secretaria? Yo las lavo. Y ese intertanto que está lavando las tazas, se rompe una y se corta la mano. ¿Ya? Y en ese caso cubre como accidente de trabajo. ¿Ya? O sea, hay cosas, hay que también tener un poco de sentido común. O sea, no sé, si por ejemplo me piden, oye, ¿sabes qué? Vamos ayúdame, por ejemplo, y cámbiame ese cable de una conexión eléctrica. Oye, yo no sé hacer eso. Tampoco es tanto en un contrato de trabajo. ¿No? Pero eso es como que también, uno también como que apela, entre comillas, sentido común. Ya, chiquillos, entonces quedamos en la diapo 15 y ya la próxima semana vamos a ver qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos dos empleadores. Recuerden que yo puedo prestar servicio para dos empleadores, o tres incluso. Ya, la ley no me prohíbe eso. Así que vamos a ver qué pasa en ese contexto. Ya, chiquillos, así que nos vemos el día jueves en ergonomía. ¿Ya? Por si acaso, para que tengan claridad de aquello. Chiquillos, así que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao. 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 Chao.